Y por el otro lado, López Obrador sí mandaba un mensaje de cierta alianza política, aunque quizás tratando también de separar lo laboral de lo propiamente educativo. Yo creo que va a ser inevitable entrar al tema de plantear las relaciones de tipo político, clientelar, que todavía desafortunadamente se mantienen, no nada más con el sindicato de educación, sino con los sindicatos en su conjunto, si es que requerimos más eficiencia, no solamente en el sector educativo, sino en mucha parte de nuestra sociedad. Bueno, porque al final de cuentas sabemos que el dinero que se le ha metido a la educación en este país no ha sido poco. Por estándares internacionales conocemos que, aunque siempre hay queja naturalmente, pero sabemos que no ha sido tampoco. Recientemente salió un estudio en la OECD en donde se habla que los maestros, como en comparación con los maestros de otros países, tomando en cuenta las diferencias en lo que sería el ingreso per cápita, pues resulta que están mejor pagados aquí que en muchos otros países de la OECD. Entonces, pues ahí parece que no es tanto el problema de que falte dinero, aunque sin duda nunca estorba, pero más bien el cómo gastar, el gastar mejor. Y aquí, como dices tú, las relaciones económicas, político-económicas de gremio son importantes. La evaluación de las escuelas, Manuel, como escuela, ya no como personas nada más, sino como escuela, es también importante. ¿Por dónde crees tú, Manuel, que debería de irse la política educativa, digamos, en el corto plazo? ¿Cómo entrarle al tema? Bueno, déjame hacer un comentario previo que se trató poco y que creo que tiene importancia capital en todo esto. La diferencia o qué es lo que se va a hacer con la educación pública y la privada. Es un tema Fue un tema tratado con pinzas, ¿no? Así es. Con pinzas, más que nada, demasiado sutil, porque normalmente nos referimos a la educación pública, al profesor público, a la capacitación pública, a las escuelas públicas, y la educación privada tiene un papel importantísimo en el país. Y que ha ido creciendo además y que lleva una tendencia de crecimiento importante, y entonces no se trató mucho tampoco ese tema. Yo creo que por ahí tenemos que encontrar en dónde se complementan, porque normalmente se tiende a pensar en que son opuestas, ¿no? Tienes que quitar a una para poner a la otra o al revés, ¿no? O viceversa. Pero tienen un grado importantísimo de complementariedad que inconscientemente se ha dejado correr. Inconscientemente o consciente, no lo sé, ¿verdad? O a lo mejor inevitablemente. O digamos. inevitablemente, ¿no? Y además de características muy particulares de qué tipo de educación se da en uno y qué tipo de educación se da en otro, hasta dónde el Estado interviene en una e interviene en la otra. Y cómo interviene también. Entonces son temas y cómo intervienen. Y en cada una de las etapas, ¿no? Porque en el nivel ya de universitario, esa educación ha crecido. Y ha crecido muchísimo, de manera muy importante, ¿no? Así es. Sobre todo en términos de calidad. Hace 40 años o 30 años, la UNAM era absoluta, ¿no? Sí. Era quien reinaba en este país. Bueno, ahora no es tanto, ¿eh? Ahora ya hay otras universidades que tienen contrapesos importantes, ¿no? Pues no, sin duda el tema educativo es central. Les comento al auditorio que en las próximas semanas tendremos un par de programas relativos al puro tema de la educación, algunos de los mitos sobre la educación, y entonces la trataremos mucho más a profundidad. Lamentablemente el día de hoy tenemos que tocar otros temas, Manuel, Rodolfo, si me permiten. Nos vamos a corte y regresamos con ustedes. Oportunidades está diseñado y mucho de las políticas públicas de ataque a la pobreza para proveer a los pobres con capital humano básico, ¿no? Mínimo, para poder insertarse a los mercados de trabajo. Pero en realidad no hay políticas diseñadas para permitir que los pobres se inserten eficientemente a los mercados de trabajo una vez que cuente con ese capital humano. Entonces yo creo que el reto va a estar en generar esos programas. No es nada evidente cómo se pueden generar. Los intentos que ha habido de generar programas productivos para los pobres en el pasado han sido fracasos, básicamente por dos razones principales. Uno es porque muchas veces implican coordinación interinstitucional
y con tipo microrregiones, y es muy difícil de lograr por razones de cultura política o de las burocracias, y en parte también porque esos programas en general han favorecido a grupos de mayores ingresos, ¿no? El caso notable es los subsidios para el campo. Seguimos en Contexto, gracias por seguir con nosotros, querido auditorio. Y bueno, estamos con la serie de coincidencias en la política social entre los tres candidatos con mayor preferencia electoral, buscando acuerdos en el Congreso y de esta manera pues hacer que nuestro país pueda avanzar más rápidamente. Manuel, Rodolfo, un tema donde hubo mucha coincidencia en el qué, o sea, qué hacer, fue en el tema de la salud. Se habló ahí clarísimamente que había que aumentar la cobertura de salud al 100%. Y esto, pues, naturalmente a todo el electorado le cae muy bien, todo el mundo feliz de que pueda haber servicios de salud para todos, y todos lo quisiéramos, naturalmente, pero sonó con un tonito de una política social medio populista. Rodolfo, ¿tú qué opinas? Bueno, aquí es donde se plantea coincidencia en el objetivo, pero diferencias notables en la forma de alcanzarlo, y en donde puede haber ciertas connotaciones populistas, efectivamente. En el caso de Felipe Calderón, él enfatiza el preocuparnos por la persona que sufre alguna enfermedad o que tiene riesgos de salud, para que se le dé la capacidad de insertarse a los servicios existentes, quizás mejorando el equipamiento y el abastecimiento de los hospitales que ya operan. Con esto, los economistas diríamos, nos centramos en el lado de la demanda, en este caso de las personas que requieren el servicio. Pero por el otro lado estuvo López Obrador planteando la construcción de hospitales, de clínicas, de forma similar a como también planteaba la construcción de universidades u otro tipo de escuelas. Y ahí se suponía que el problema era de que no existían, digamos, los servicios que proveyeran el servicio, y que estableciendo los hospitales, las clínicas, pues automáticamente ya había una liga con las personas. Ahí es donde creo que entra el elemento populista, porque el dar los recursos a quien proporciona el servicio no significa necesariamente atender la demanda. Significa sí beneficiar en términos de equipo, salario u otros recursos a quien esperaría recibir a los que requieren el servicio, pero no hace la liga automática. Ahí también, Manuel, vemos que efectivamente hay una necesidad enorme de mejorar y de aumentar los servicios de salud. Yo creo que eso no lo niega nadie. En términos financieros, ¿qué tan factible es esto? ¿Qué mecanismos pudieran encontrarse para lograrlo? ¿Qué tan posible es? Yo creo que es uno de los temas que se trató en la campaña, pero también con pinzas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la situación financiera del ISSSTE, del Seguro y de los institutos similares al ISSSTE en los estados. Casi todos tienen problemas financieros. Entonces, la suma de todo eso es una cantidad de dinero espantosa. Es más, hay alguien que dice que va a ser lo que va a quebrar este país, financieramente hablando. Se trató muy poco. Entonces, un poco por ahí están las... O sea, no solamente es el problema de las pensiones, que por cierto también trataremos más adelante, pero... No, el problema de las pensiones es parte de todo el proceso, pero los institutos tienen dificultades para tener suficiencia presupuestal o financiera y dar un servicio razonablemente bueno, ¿no? Ya no quieras una cosa excelente, ¿no? Pero razonablemente bueno. El Seguro Popular lo que hace es ampliar este proceso